El sistema respiratorio de los mamíferos marinos. La capacidad de tener vidas bajo el agua no se restringe a los anfibios y los reptiles, o a los peces. Algunos mamíferos pasan periodos de tiempo considerablemente largos bajo el agua, donde el caso más extremo sean quizá los cachalotes. Estas inmensas ballenas se sumergen hasta profundidades que son problemáticas, incluso para los submarinos de inmersión profunda más avanzados. Allí realizan tareas pesadas como la cacería del calamar gigante, pero luego regresan a la superficie, todo con una bocanada de aire. Tradicionalmente se describe que el sistema circulatorio de los reptiles es menos avanzado que el de los mamíferos. Sin embargo, el sistema circulatorio de los reptiles se encuentra notablemente adaptado para su modo de vida anfibio. Cuando los cocodrilos se sumergen, su sistema circulatorio sufre una modificación. Normalmente, los sistemas circulatorios de los mamíferos y los reptiles comparten el hecho de tener un sistema circulatorio mayor que va del corazón a todos los tejidos, excepto los pulmones, y un sistema circulatorio menor que va a los pulmones. Cuando el animal está sumergido, el sistema circulatorio menor de los pulmones es innecesario, ya que los pulmones no pueden operar. Debido a eso, empujar sangre por los pulmones es no solo innecesario, sino que es un gasto de energía problemático para el animal. En esos casos, lo que hace el corazón adaptado de estos animales es bloquear el flujo de sangre a los pulmones, haciendo que la sangre únicamente fluya del corazón a los tejidos, del corazón a los tejidos, sin pasar nunca por los pulmones. Y esto hace que la presión parcial de oxígeno presente en esta sangre se pueda aprovechar lo más posible antes de que se consuma completamente. Sin embargo, los mamíferos no tienen este truco. Los corazones de los mamíferos y de las aves están anatómicamente obstaculizados para realizar la desviación cardíaca propia de los reptiles cocodrileanos, ya que carecen de una válvula llamada foramen de Panizza. En otras palabras, las aves y los mamíferos naturalmente se encuentran bloqueados por un diseño no muy útil para las actividades bajo el agua. Cuando se sumergen, el oxígeno en sus pulmones se consume rápidamente, lo que eventualmente hará poco ventajoso empujar sangre por el sistema circulatorio pulmonar. Sin embargo, debido a que carecen del foramen de Panizza, la válvula que bloquea la circulación pulmonar, las modificaciones en la circulación deben ocurrir por otros medios. Cuando un tetrápodo se sumerge, ocurren tres cambios fisiológicos en el sistema circulatorio que van a afectar al intercambio de gases respiratorio. Lo primero que se genera es bradicardia, la cual significa que el ritmo cardíaco se hace más lento, lo cual provoca que el ritmo metabólico se haga más relajado, lo cual de manera indirecta reduce tanto la cantidad de sangre que fluye por el circuito circulatorio pulmonar como la cantidad de oxígeno que es consumido por los tejidos durante el ejercicio. En segunda instancia se incrementa el ritmo del metabolismo anaeróbico, es decir, aquel metabolismo que opera en ausencia de oxígeno, de forma tal que el músculo va a operar produciendo ácido láctico en lugar de dióxido de carbono. Y el ácido láctico se va a almacenar en los músculos en lugar de fluir naturalmente a la sangre como lo hace el dióxido de carbono, que es un gas. Y en tercera instancia, los capilares sanguíneos secuestran la sangre. Normalmente el sistema circulatorio consta de arterias que llevan sangre con oxígeno y venas que llevan sangre sin oxígeno en el sistema circulatorio mayor. Ambos vasos sanguíneos principales están conectados por vasos sanguíneos pequeños llamados capilares, los cuales están en contacto íntimo con los tejidos. Es en los capilares donde el oxígeno pasa a los tejidos y el dióxido de carbono ingresa a la sangre. Cuando un mamífero se sumerge, los capilares sanguíneos se hinchan de modo tal que la sangre queda secuestrada en ellos. Esto con el fin de disminuir el flujo de sangre hacia los pulmones. La falta de flujo sanguíneo hacia los pulmones de los mamíferos marinos durante la inmersión hace que eventualmente estos colapsen,
Adicionalmente, con el aumento de la presión del agua, estos se van a exprimir como si fueran uvas pasas. Así que la pregunta pertinente es, ¿de dónde rayos sacan el oxígeno necesario para mantener las funciones metabólicas básicas? Especialmente aquellas que no se pueden suplir con rutas metabólicas anaeróbicas. Resulta que los pulmones no son el único reservorio de oxígeno en el cuerpo de los mamíferos y de las aves. Hay tres reservorios normales: pulmones, sangre y músculo. En los humanos, el mayor reservorio de oxígeno no son dos pulmones, es la sangre, y eso es lo que le permite a los humanos que se entrenan para sumergirse en el agua aguantar grandes cantidades de tiempo relativamente hablando sin tener que obtener una bocanada de aire. A medida que el mamífero se va adaptando a sumergirse durante una mayor cantidad de tiempo, el músculo se adapta para secuestrar una mayor cantidad de oxígeno de los pulmones, haciendo que estos dependan menos de los pulmones y más del músculo, y también mucho de la sangre. De ese modo, cuando los mamíferos marinos se sumergen en el agua, van a obtener su oxígeno de aquel que se encuentra secuestrado naturalmente en sus músculos gracias a una proteína llamada la mioglobina. También otros órganos, aparte del músculo, pueden convertirse en reservorios de oxígeno. Se ha observado que el vaso de las focas y los leones marinos es más grande comparado con mamíferos del mismo tamaño corporal. Sin embargo, esta adaptación concreta es específica de los mamíferos marinos del grupo de los carnívoros, es decir, focas, leones marinos, porque los cetáceos, que son una familia completamente diferente de mamíferos marinos, han desarrollado otro tipo de adaptaciones que no dependen de un vaso alargado. De hecho, en ellos el vaso es más pequeño. Estas diferentes adaptaciones a un mismo estilo de vida es una de las evidencias que se tienen de la aleatoriedad, del azar del proceso evolutivo en los seres vivos. Adicionalmente, focas y leones marinos no tienen conductos respiratorios verdaderamente modificados para un estilo de vida de inmersión. Esto se explica porque estos animales aún pasan mucho tiempo en tierra. Sin embargo, las ballenas y en general los cetáceos tienen conductos respiratorios altamente modificados para su estilo de vida principalmente de inmersión. Aunque esto es únicamente cierto para los cetáceos modernos, ya que los cetáceos primitivos son una cuestión un poco más normal. En individuos muy primitivos como Artiocetus y Paquicetus, las narinas, es decir, las fosas nasales, se encuentran ubicados en la parte normal de cualquier mamífero, es decir, en la parte frontal del hocico. Lo mismo sucede con focas y leones marinos modernos, lo que hace pensar que durante la transición entre el modo de vida terrestre y el modo de vida acuático no se necesita una modificación especialmente alta de los conductos respiratorios. A medida que los animales se fueron adaptando en tierra, las fosas nasales se fueron ubicando más hacia el frente. En individuos fósiles como Preseuglodon o Atiocetus, la narina se va a encontrar justo enfrente del cráneo, casi en medio de los ojos. Esta posición es compartida con otros mamíferos marinos completamente diferentes en términos evolutivos, como los manatíes. En los cetáceos modernos, sin embargo, la narina ha migrado justo detrás de los ojos, casi en lo que llamaríamos la nuca del animal. Esto le permite al animal realizar su intercambio de gases solo con la narina expuesta en sus lomos sobre el nivel del mar, mientras que el resto de sus cuerpos está sumergido. Aparte de la posición de la narina modificada, también tenemos modificaciones en la estructura de los órganos respiratorios, tanto los pulmones como los conductos respiratorios. Estos se caracterizan por poseer una estructura flexible que puede colapsarse lo suficiente como para que los pulmones queden prácticamente sin aire.
En otras palabras, todo el sistema puede arrugarse como una uva pasa, lo cual incrementa la densidad del animal, permitiéndole o facilitando su inmersión en el agua. En muchos modelos del sistema respiratorio de los cetáceos se representan falsamente la presencia de un conducto independiente y directo desde el orificio nasal hasta el pulmón. Sin embargo, como los mamíferos pulmonados y en general como los vertebrados, las ballenas aún conservan el defecto de diseño respiratorio estándar, y es aquel en el que el sistema de intercambio de gases ventilatorio va a compartir un espacio con el conducto de alimentación. Los alimentos pueden obstruir el espacio o conducto respiratorio, generando la asfixia mecánica por alimentación. Sin embargo, aparte de la epiglotis, los cetáceos han desarrollado una adaptación extra para evitar la asfixia por alimentación. Estos animales poseen un cono cartilaginoso que protruye como si fuera un embudo desde la faringe hacia la laringe, llamado cartílago faríngeo, mientras que el esófago rodea al cono y adicionalmente los músculos anulares que rodean al cono cuando se respira, evitando que la comida ascienda por el cono, obstruyendo el conducto respiratorio. De esa manera, cuando los alimentos atraviesan y el cono se encuentra casi prácticamente fusionado con el conducto respiratorio, los alimentos van a pasar por el lado del cono hacia el estómago. Es una adaptación del sistema digestivo única que no comparten los demás mamíferos y que evita la asfixia mecánica por obstrucción de alimentos. En cuanto al funcionamiento del sistema respiratorio, aparte de la estructura normal de los mamíferos, los comportamientos de cada uno de los grupos es muy diferente. Algunos mamíferos marinos se van a sumergir con los pulmones llenos de aire, los cuales se van vaciando y colapsando como uvas pasas a medida que se sumergen. Otros, que tienen un comportamiento de aguas someras, van a sumergirse ya con los pulmones vaciados, dependiendo únicamente del oxígeno en la sangre y en el músculo. Sin embargo, vale la pena remarcar cierto comportamiento de la respiración de la ballena que es muy obvia para nosotros, y es el soplo. El soplo es una expiración muy rápida y potente que mezcla gas comprimido que contiene una enorme cantidad de dióxido de carbono y que es el último volumen que había en los pulmones colapsados, junto con agua que se vaporiza y que vemos como si fuera un geyser saliendo de la narina de las ballenas. Posterior a eso, y no tan evidente, seguirá una inhalación extremadamente profunda que va a llenar estos enormes pulmones. Ahora bien, los detalles del funcionamiento de otros grupos de cetáceos, así como otros detalles de las ballenas, escapa a los propósitos generales de nuestro curso de biología general. Así que es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.